Chihuahua al aire, tu programa semanal que informa, comparte y fomenta una cultura de paz y participación ciudadana. Un espacio radiofónico que te escuche y promueve tu voz, reforzando el vínculo entre la comunidad y sus instituciones. Por un Chihuahua unido. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa CUU al aire. Como cada lunes, su buen amigo Javier Rivas, Fernando Montaño, Elizabeth Vélez. Y el día de hoy estamos bien contentos de que nos acompañen, ya que es un día bien especial. No solamente porque algunos de ustedes, de nosotros, no tuvieron horario laboral, o sea, no fueron a chambear, aprovecharon el puentecito para estar con la familia, la carnita asada y demás, sino porque también esta semana tenemos una fecha bien importante que llega hasta las raíces de nuestro mero México, ¿no? Que es el Día de las Madres. Y justamente en este bonito lunes 5 de mayo, vamos a homenajear a las heroínas que muchas veces han sido olvidadas, ¿sí? A este sustento familiar, a esta base de nuestra sociedad. Pero antes, quiero comentarles que la Comisión de Víctimas, ¿sí?, es quien está colaborando para impulsar, formar y trabajar este programa CUU al aire, ¿sí? Si eres víctima de algún delito o violación de derechos humanos, recuerda que la Comisión de Víctimas está aquí para escucharte y acompañarte. Si gustas participar con nosotros en esta conversación que vamos a tener esta tarde, o si tienes alguna duda sobre la Comisión de Víctimas, puedes comunicarte al teléfono en cabina 614-439-1842 o al WhatsApp 614-164-2544. Muy bien, chicas, ¿cómo se sienten? Bien, a gusto, con el puentecito. Yo me siento todavía como que ida. Dormía, no quiero regresar mañana a trabajar, la verdad. ¡Valga! Oye, es para que agarres más pila, Leo. Ya no quiero regresar a... ¿Qué pasó, Eli? Como que ya estoy pensando en solicitarle vacaciones, ¿eh? No. A ver, Quítate las manos. espera, qué importante que dices esto, porque, a ver, mucha gente, y la verdad se los digo por experiencia reciente, se las comento, en la mañana me decían, oye, qué padre, un puente, debería haber más días como estos, que fin de semana largo, y jiji, jaja. Y le pregunto, oye, ¿y sabes por qué fue puente? ¿Qué significa el 5 de mayo? Y me dice, no, pues algo ahí, algún festejo. Pues el Día de la Madre, a lo mejor levantar. Y digo, no, señor. A ver, y qué bueno que lo tomamos aquí en punto, porque es bueno reiterar y hacer conocimiento y que la historia se conozca para que nos sirva como herramienta para nuestro día a día. Les comento, el día de hoy se conmemora la Batalla de Puebla, ¿sí? Un 5 de mayo, ¿sí?, de hace muchísimo tiempo, 1862, el ejército mexicano derrotó al ejército que en ese momento era el ejército más poderoso, que tenía en sus manos a más de la mitad de Europa. Estoy hablando del ejército francés. Sí, fue un acontecimiento internacional que, pues bueno, nadie veía venir. Era un México recién construido, con división política, endeudado, con tremenda pobreza. De repente llegan los franceses intentando invadir y conquistar México, ¿sí?, con pretextos de una deuda y demás. Y decía, pues bueno, va a ser tarea fácil. México pues, tiene riñas internas, anda endeudado, está muy mal en su economía social. Es el momento. Pues resulta que, ¿qué pasa? No pasa esto. A ver, toda la mirada internacional estaba sobre México y dice, ay no, pobre México, que vienen los franceses. ¿Qué dicen los mexicanos? En mi casa no. Y así, granjeros, agricultores, los pocos personal que tiene el ejército, comandados por Ignacio Zaragoza, dicen, ¿sabes qué? De aquí no pasas. Y pasó algo insólito. México, sí, México le gana a Francia. Así de importante es esto. Y es algo que tenemos que recordar, porque, bien, es nuestra historia, hay que sentirnos bien orgullosos, pero también nos da una pauta de la gran capacidad y fortaleza que tenemos los mexicanos, ¿eh? Ante la adversidad sale ahora sí que el lado más fuerte, más valiente, más poderoso que tenemos los mexicanos. Totalmente, y como acabas de decirlo, o sea, qué increíble en ese momento de que solamente eran campesinos armados con lo que tenían. No tenían
pues grandes elementos como en ese momento el ejército de Francia, pero aún así demostraron que, como dijiste, en mi tierra no, y no pasas y no pasas. Y es algo bien importante que tenemos que tener en mente, ¿eh? Y yo lo estoy planteando de modo para interiorizar. Si tú estás en una situación donde no ves salida, donde tu situación económica, familiar, social, pues se ve un poco complicada y ya te quieres dar por vencido, a ver, recuerda, hubo una época donde un imperio, un ejército más poderoso en el momento, intentó invadirnos y sacamos la casta. Entonces tú que nos estás viendo, si estás en un momento difícil, puedes salir adelante. Ese momento para que saques ese lado mexicano, esa fortaleza, ese honor que tenemos y salir adelante. Así es. Ahora sí, ya con este contexto, ya sabemos por qué tuvieron puente los alumnos y algunas personas, ¿no? Batalla de Puebla, 5 de mayo. Pero bien, les comentaba, en esta semana, ¿sí? Que es el sábado, si no tengo mal entendido, el sábado amanecemos con serenatas en nuestras casas. El sábado se festeja el Día de las Madres. ¿Cómo la ven? Bueno, a mí me gusta, bueno, no me gusta festejar exactamente ese día, porque hay mucha gente que sale a comer y demás, pero creo que es un momento importante reconocer y conmemorar a las personas que vienen siendo muchas veces el pilar de la familia, y que pues gracias a ellas podemos decir que somos los que somos, o al menos hablando yo por mí, de mi parte. Entonces se me hace una fecha que igual deberíamos hacerlo todos los días, pero igual como siempre está bien que ese día, o sea, que haya un día especial para conmemorarlos. Claro. A ver, Fer, ¿de dónde viene que el 10 de mayo se haga el festejo nacional? Fue debido, bueno, fue una publicación por un periódico en 1992 en Excelsior. Ok. Se hizo una convocatoria, algo ahí, ¿no? Sí, se publicó una convocatoria en el cual incluso los católicos o por la iglesia, junto con personas, pues llegaron a la decisión de que el 10 de mayo era una fecha en las que todos se pusieron de acuerdo para poder conmemorar justamente el Día de las Madres. Okay. Esto fue también por varias cuestiones tanto económicas, políticas, pero fue una decisión que se tomó de inmediato, nadie se opuso a eso. Entonces, pues sí, realmente tampoco tiene tanto tiempo que se decretó esta fecha a nivel nacional. 1992, hace poquito, sí. La vuelta de la esquina. Estaba chiquito cuando pasó, pero... Oye, y fue bien interesante esta situación porque marca a nivel nacional o marca a nivel internacional una pauta donde, a ver, previo a que México estableciera el 10 de mayo como el Día de las Madres, en Estados Unidos ya había esta corriente, ya se había establecido un día para festejarlo, pero fue a través o a partir de la conmemoración aquí en México que toda Latinoamérica empezó a adoptarlo. Entonces, eso es algo bien importante. Gracias a que México sacó esta publicación en el Excelsior, una convocatoria para configurar y conmemorar el día de las Madres, fue que Latinoamérica dijo, oye, pues sí es cierto, es muy importante, yo también lo adopto. Así es. Y como ahorita mencionaba Feli, también tú, Javi, ¿cómo festejamos a la mamá o cómo vemos a la mamá, no? Y es muy importante entender, o más que entender, empezar a comprender por qué festejamos a la mamá. La mamá no solamente es una figura de cuidado, ¿no? Que la mayoría lo vemos como, pues es quien cuida, ahorita Fer dijo, es un pilar fundamental de la base familiar. Pero ese pilar no solamente se basa en el rol de cuidadora y de protección. ¿Por qué protección? Que muchas veces confundimos la seguridad con protección. En la diferencia de roles, aquí metiéndonos un poquito, pues entendemos que la figura materna es esa, ¿no? Que nos brinda la protección, el cariño. Y en la figura masculina, en el plano paterno, es quien te brinda la seguridad, el sustento económico. Hablando de roles así bien marcados, ¿no? Pero entendamos que no solo es eso. O sea, la figura de mamá va mucho más allá de un solo rol de cuidador y de protección. Qué importante lo que dices, porque, a ver, ¿por qué es importante festejar o configurar un día nacional para festejar a las madres?
bien comentabas, Lili, hay varios factores, varios roles que desempeñan en nuestra vida diaria, en nuestra vida social, cultural, política y en general en la vida del mexicano. Entonces es bien importante poder establecer un día para conmemorarlas y bien lo comentaban, no solamente un día se tiene que decirle a tu mami te quiero, a tu mamá, oye mamá, gracias por darme la vida. No, es toda la vida, ¿no? Toda la vida es buen momento para hacerlo, pero sí es importante conmemorarlo, sobre todo por estos roles que mencionabas, Eli, que fungen en nuestro día a día. Así es. Por ejemplo, mencionabas cuidado y protección. Ujú. Entonces, desde el nacimiento se le brinda esta protección, este cuidado, esta sensación de apapacho, de que todo estará bien. También hay un apoyo emocional. Entonces sí, es parte de, creo que van muy de la mano, ¿no? ¿Quién es nuestro primer cuidador? ¿Quién es la primera que nos enseña cómo conectar con el mundo y nuestras emociones? Pues lamentablemente es la figura materna. ¿Por qué? Porque es quien nos está cuidando, es quien nos amamanta, es esa persona que está ahí para ver los gestos del bebé, el llanto. Si lo vemos, quien tiene hijos, todavía no, pero dice, ¿no? Que quien tiene hijos, la mamá puede identificar los tipos de llanto y sus necesidades. Okay. Que si necesita comer, que si tiene sueño, que si hay que cambiarle el pañal, que si solamente quiere que estés con él en ese momento en relación. Y el papá o la figura materna no es que no lo sepa, pero tarda un poquito más en identificar. ¿Por qué? Porque quien tiene los primeros contactos es mamá. Entonces, a través de eso, la mamá, la figura materna, es quien empieza a proporcionar la identificación de emociones en un niño. Okay. Y bueno, he escuchado de algunas conocidas, inclusive de mi propia madre, que en cuanto nace el bebé, hay una conexión que no se puede explicar. Dice, hay un vínculo que, dice, sin necesidad de ver, que bien lo mencionaba Eli, con el tipo de llanto, sé que tiene hambre. Con el tipo de llanto, sé que es la hora de cambiarle el pañal. Con el tipo de llanto, quiero un apapacho. Entonces, es algo, pero a lo mejor lo voy a ver raro escuchándolo, diciéndolo, perdón, pero parece místico, ¿no? Es este vínculo, esta conexión tan tremenda que se tiene. Sí. Perdón, Javi. No sé y como dices, no se puede explicar. Yo ahorita dije, yo no soy mamá, pero tengo ese conocimiento que la mamá es esa figura, es quien proporciona. Pero también entre los conocidos, entre personas, te dicen, es que el hecho de la gestación, de que tú proporcionas esa parte, o sea, que la mamá es quien nutre al feto, en ese proceso de desarrollo, pues se crea esa conexión tanto física, emocional. Hace poquito, por aquí voy a meter un poquito, la vez pasada la comisionada nos acompañó y hace poquito escuché una entrevista de él y voy aquí a meter un poquito la referencia para ver esa conexión. Ella explicaba que en el momento de un proceso con una de sus hijas, con su hija, ella sintió esa conexión, cómo se modificaba. Sí. ¿Sí? Entonces, mi mamá, por ejemplo, en mi caso, mi mamá también, pues ya no vivo con ella, pero a veces me marca y me dice, ¿comiste? Y no he comido. Y yo, no, sí, mamá, ya comí. Y me dicen, ¿en serio? ¿Él come bien? O sea, esto, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué es eso? O sea, ¿de dónde? ¿Cómo se desarrolla? ¿No? Yo ahorita no lo puedo explicar, no tengo la evidencia y creo que la ciencia tampoco tiene toda esa explicación. Qué interesante. A ver, va reto para la gente que nos está escuchando. Si alguna vez vivieron una situación similar a lo que comenta Eli, que su mamá no está cerca y de repente te marca o te manda un mensajito, oye, esto y esto y esto otro, y encaja justamente con lo que estás pasando, a ver, haznoslo saber. Ahí tenemos el WhatsApp 164-2544, aquí mismo en Facebook, o si gustan hablar aquí a la estación. Bien, aparte de esta conexión emocional, mística que hemos hablado, las madres, sobre todo las madres mexicanas, son una guía, un mentor para sus hijos, ¿sí? Culturalmente hablando, en México se ha visto alrededor de tantos años que la madre es la que se queda en casa cuidando, educando, guiando a los hijos, ¿sí? Hijos e hijas. Obviamente, con el paso del tiempo, con las modificaciones sociales, esto ya va cambiando. Sin embargo, en muchas partes de nuestro país, inclusive de nuestro estado, esto lo seguimos viendo. La mamá está ahí para guiar a los hijos, para enseñarles el camino correcto al cual deben de conducirse.
Sí, y siento que tal vez a veces lo vemos como cuando estamos, o sea, desde chiquitos, ellas te dan como que el camino que tú debes de seguir, te dan, ahorita hablaremos tal vez de los valores que te enseñan, pero ahorita, como justo hablando de nuestras experiencias, uno que ya es adulto, este, como mentora, o sea, tú siempre vas a acudir a tu mamá a pedir un consejo, a pedir ayuda, a veces, no sé, uno trae mil cosas en la cabeza y acudes a tu mamá y sabes que ella tal vez no te da la respuesta, pero te da calma. Entonces, o sea, no sé, como tú dices, siento que tienen un sexto sentido, ya desarrollado. Y es lo mismo, o sea, yo ahorita ya en mi fase de independiente, yo le hablo a mi mamá para decirle, oye mamá, pero ¿y cómo haces esta comida? ¿Y cómo haces esto y el otro? Y ella me explica, o me dice, ven, yo te enseño. Entonces siento que es, o sea, ellas, desde la cosa más mínima hasta una decisión sumamente importante para ti, ellas van a tener alguna respuesta, algún consejo que siempre es muy sabio. Y a veces te dicen, es que no lo vas a entender hasta que seas madre. Pero valoro mucho, o sea, hay que tomarles en cuenta como sabiduría. O sea, creo que son personas sabias a las que tenemos que escuchar y ya vivieron por sus experiencias también. Eli comentaba Fer, valores. Es que ahorita que dijo Fer, ¿no? Transmiten valores. Sí, yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita yo decía, nos enseñan la base de cómo empezar a guiar nuestras emociones, identificarlas. Y entendamos que los valores también son eso. Va aparte el amor, el respeto, la empatía. No generalicemos porque obviamente cada ser humano es diferente, pero en esta configuración de mamá tenemos eso, que la mamá es quien proporciona amor, es quien proporciona el respeto entre los miembros de la familia, esa empatía entre sus hijos y todos sus diversos roles entre cada miembro de la familia, ¿no? Y vas transmitiendo, y no solamente todos estos valores, sino desde cómo fueron su experiencia de vida, qué ha aprendido, qué le ha dejado, te lo va transmitiendo. Y ahorita yo me reí cuando dijo eso, pero porque una vez mi mamá me dijo, yo no te enseñé esos valores, Elisa, porque teníamos una discusión. ¿Y a qué voy con esto? Que sí, son transmisores de valores, pero como individuos agarramos y adaptamos lo que necesitamos y conforme lo necesitamos. Claro. Y entonces, muchas veces a lo mejor decimos, pues la mamá a veces puede llegar a hacer este tipo de comentarios, no es que yo no te enseñé eso, es que esto no lo aplicaste aquí. Pues tampoco se nos olvide que nuestros hijos no solamente viven ahí o convivieron ahí, sino que tienen otras experiencias que los van formando, así como las formaron a ellos en ser adultos, en ser papás. Así es, pues, la verdad es que las mamás son un modelo a seguir, ¿sí? Como bien lo comentabas, Eli, a ver, las mamás te transmiten valores, enseñanzas, te dando la guía en el camino, y cuando estamos pequeños, inclusive a edad adulta, la vemos como un modelo a seguir, ¿sí? La vemos como esas personas que lograron afrontar una cantidad tremenda de dificultades, lograron mantenerse ahí, prevalecer, y sobre todo son las que te impulsan a lograr tus sueños. ¿Sí? Es un modelo a seguir que todos tendríamos que estar, ahora sí que interiorizando de que, a ver, mamá, por tantos aciertos, por tantas situaciones que a lo mejor nosotros vemos que no fueron las correctas, estuviste ahí. Sí. Y justamente hablando de ese modelo a seguir, hay mamás que decíamos de los roles de género, el papá da el sustento económico y la mamá es cuidadora, pero en muchas familias resulta que a veces no hay figura paterna, por lo cual la mamá asume ese rol, donde ella tiene que trabajar y sostener a su familia. En mi caso, pues mi papá y mi mamá trabajaban, entonces justamente como modelo a seguir para mí era muy impresionante ver cómo ella iba a trabajar todos los días en un horario de 8 a 7 de la tarde, y luego llegaba, iba por nosotros a la escuela, nos hacía comida, aportaba los gastos de la casa, limpiaba, o sea, al final de cuentas era un equipo, pero desde niña tú ves eso y ahorita claro que, sabes, aprecia pues el esfuerzo que hicieron y que justamente pues las cosas cambian, y ya en esas madres trabajadoras también es
como un doble esfuerzo, un doble trabajo el salir y pues al final de cuentas dar lo mejor de ti, levantarte aunque estés cansada para dar lo mejor a tus hijos y a tu familia. Claro, es un soporte económico, la verdad que sí. Sí, y aquí en esta parte también, yo ahorita decía, transmiten, ¿no? O sea, transmiten lo que ellos han vivido o lo que ellos han, sus experiencias de vida, pues también nos transmiten precisamente eso, los valores culturales, generacionales, las tradiciones. Yo, por ejemplo, lo he comentado aquí, yo no soy originaria de Chihuahua, yo soy originaria de Ciudad de México. Y en Ciudad de México tenemos más arraigado un poquito ciertas tradiciones, en especial a mí, el Día de Muertos. Y entonces es una situación que yo aquí, no es que no se haga, pero al principio lo veía menos. Y por ejemplo, ahora que estoy en este rol de pareja, en conjunto con otra persona que no tiene tanto esa tradición, es como compagino esto que a mí me enseñaron, que a mí me transmitieron, que es importante. Por ejemplo, mi mamá siempre me ha dicho, honra a tus seres que ya fallecieron, dice, que para eso es. Entonces, es como hago que compagine lo que a mí me transmitieron y que sí casca conmigo, con mi persona, a este nuevo rol familiar que voy a empezar a tener o en lo que yo quiera adaptarlo, ¿no? Y es muy importante entender esto, que la mamá y la figura familiar nos transmite toda esta situación de cultura, situación de tradiciones, a lo mejor hasta familiares, no nada más emblemáticas de la nación, ¿no? Sino ciertas cosas tradicionales. Yo, por ejemplo, yo lo veo del lado de mi pareja, que se reúnen cada vez una vez al año, toda la familia, y le llaman el apellido y le ponen algo así, ¿no? Okay, sí, no voy a decir el apellido, pero así. Y no lo he visto solo con él, lo he visto mucho aquí en familias de chihuahuenses que se juntan una vez al año y esa es su tradición y la van pasando una tras otra. Entonces, cómo es también fundamental que las figuras maternas o las figuras femeninas son quienes las van pasando muchísimo más que otros, porque a lo mejor a los primos se nos olvida a toda esta situación, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y justo bien lo comentas, son las que impulsan que generaciones a generaciones se vayan conservando lo más valioso de la cultura propia de la familia, pero también la cultura mexicana y la cultura chihuahuense ni se diga. Hay algo aquí también que hay que hacer mención, que las mamás, ¿sí?, son quienes ayudan o nos ayudaron en nuestro proceso para el crecimiento de desarrollar nuestras emociones, ¿sí? Tanto niños y niñas al momento de ir creciendo pues empiezan a tener algunas sensaciones, unas emociones que a lo mejor no logran entender o no saben cómo canalizar. ¿Y ahí viene qué? Ahí está la mamá para explicarles, mira, lo que sientes es enojo, lo que sientes es frustración, lo que sientes es amor, eso que tú quieres, sientes esa impotencia, ese nudo en la garganta, esa presión en el pecho, esto significa. Llorar es bueno, desahogarse es bueno. Este desarrollo emocional, la verdad es vital para la concepción de un yo, y quien en nuestras casas, en la mayoría de nuestras casas, quien fomenta este desarrollo emocional es la mamá. Y, o sea, justamente desde niños, bueno, ella justamente nos enseña a entender nuestras emociones, pero también antes de entrar a un kinder o una primaria, al final de cuentas ellos son, o sea, nuestras madres son las que también se toman el tiempo para enseñarnos a caminar, a desarrollarnos cognitivamente, caminar, como comer, empezar a decir nuestras primeras palabras. Al final de cuentas hay un desarrollo temprano, ya también existen muchas otras opciones de escuelas, pero muchas veces ellas son las que se toman el tiempo de todas sus actividades y o sea, al final de cuentas la paciencia para empezar a educarnos desde chiquitos, ya que pues empezamos a desarrollarnos en cada etapa de nuestra vida. Claro que sí. Y no solamente ahorita hablando de desarrollo emocional y cognitivo, ¿no? También que no se nos olvide, creo que lo hemos manejado un poquito, que también nos ayuda o nos impulsa en el desarrollo social. Que son las interacciones humanas, las interacciones o formar los vínculos con las demás personas,
volvemos a lo mismo, desde que te llevan y vamos a visitar a la abuelita o a los abuelos. Y es una interacción humana, o sea, no solamente te encierran y te quedan en su núcleo familiar, sino que te llevan para afuera. El hecho de que te digan, vamos al parque porque a lo mejor necesitas caminar, pero en ese caminar que te lleva al parque te permite conocer a otros niños, te permite ver la naturaleza, conocer a lo mejor a los animales, mascotas domésticas, o sea, todo eso de alguna forma lo impulsa un poco más la figura materna. Entonces también es una impulsora en el desarrollo social. Claro que sí. Y hay un punto bien importante que no podemos olvidar cuando estamos hablando de estos roles que ha desempeñado o desempeñan las madres en el entorno familiar, en el entorno social, que es la resiliencia, ¿sí? Socialmente hablando, no existe otra persona más resiliente que nuestras madres, ¿sí? Las madres enseñan valentía, perseverancia, que después de enfrentar varias dificultades y situaciones realmente atípicas en algún entorno, ellas han desarrollado una capacidad de resiliencia que la verdad no se puede describir. Y en nosotros estar observando eso, convivir con ello, e inclusive que tenemos oportunidad de hablar con nuestras madres y platicar un poquito de su vida, podemos empaparnos un poquito de esa resiliencia. Podemos aprender, ¿sí?, que en algún momento, si pasamos una dificultad, una situación que nos vulnere, podemos salir adelante, ¿sí? Podemos ser resilientes, y la resiliencia no es más que, a pesar de las situaciones adversas que nos dañan, que nos hacen algún mal, nosotros no perdemos nuestra esencia. Podrán quedar cicatrices, pero la esencia, el alma de uno sigue, es resiliente, sigue avanzando. Y eso nos enseña mucho a nuestras madres, a ser resilientes. Sí, yo ya para terminar, justamente, es creo que la cosa que les digo que yo más admiro a mi mamá y de muchas madres que conocemos. Entonces, a veces nos frustramos con ellas por muchas otras cosas, pero pues ellas hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron desde que fueron madres primerizas. Entonces, hay que tenerles paciencia, hay que comunicarnos con ellas y al final de cuentas demostrarles al menos la admiración y reconocer todo lo que hicieron por nosotros. A veces hicieron demasiados sacrificios que a veces se nos olvida o no reconocemos. Entonces creo que es importante que ellas sepan cuánto valoramos eso. Gracias, Eli. Pues yo también me quedo con esa parte de no solamente el día del sábado festejar a tu mamá, sino reconocerle todos los días. Qué bueno que se lo externalices, a veces no solamente con palabras, con detalles, con acciones mismas, de tú también proporcionar esa resiliencia, ¿no? Claro. Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas quienes están escuchándonos. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a valorar a las mujeres en este papel tan fundamental para nuestra vida social, que es ser madre. Apoyémoslos con todo el valor, con todo el apoyo de todo tipo que encontremos. Y recuerden, la Comisión de Víctimas está aquí para ayudarte. Si tienes alguna situación, fuiste víctima de algún delito, violación de derechos humanos, aquí estamos y estamos listos para acompañarte. Recuerda, la CEAVE está cerca de ti. Hasta la próxima. Esto fue CU Chihuahua al aire. Agradecemos su compañía en esta transmisión y los invitamos a acompañarnos la próxima semana con más temas importantes para ti. Por un Chihuahua unido. Hasta la próxima.